Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que nos corresponde hoy en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 6. Libro de Deuteronomio que hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Nuestro eslogan, que no debemos olvidar, que es como: obedece y prospera, revélate y sufre. Y vamos a estar hoy ya dando inicio, estrenando el capítulo 7, y vamos a tratar de avanzar en él de la mejor manera que el Señor nos permita. Vamos a tratar de sacarle el jugo a estos versículos lo que más podamos. Entonces el capítulo 6 terminó dándonos una enseñanza acerca de lo que es la justicia, ¿sí? Recordemos que Deuteronomio se convierte en una constitución religiosa, política, civil, inclusive familiar para este pueblo, esta nación que se está formando aquí, que va a ir a conquistar la tierra prometida. Y Dios le interesa mucho que este pueblo tenga mucha claridad sobre el concepto real de lo que es la justicia. Entonces el versículo 6 nos estaba diciendo, el capítulo 6, en los últimos versículos nos hablaba de la justicia. La justicia que nosotros tenemos es la justicia redentiva, la justicia que nosotros podemos recibir a través de Jesucristo. Y ahora, ya cuando están ellos a punto de entrar a la tierra prometida, pues nos va a decir la palabra de Dios cómo nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a vivir en esa justicia que Él nos ha dado. El Señor nos ha hecho justicia. Sí, el Señor escogió a un pueblo, y más adelante nos va a decir cosas muy interesantes de qué tipo de criterio escogió Él para esa elección. Tuvo misericordia de ese pueblo, impartió su justicia de una forma graciosa, de tal manera que ese pueblo pueda ser visto como justo delante de Dios, aunque no lo es, por su favor y por su infinita misericordia. Y ahora le va a decir cómo el pueblo debe vivir en consecuencia a esa justicia que Dios le ha otorgado, ¿sí? Cómo el pueblo, como una nación que ha sido salvada por la gracia y el favor de Dios, debe convivir ahora. Y entramos en un tema que es bastante espinoso para nosotros, difícil de hablar, y muchos en este tiempo quisieran no mencionar estos sucesos que se dieron en este momento histórico del nacimiento de Israel, que es la conquista de la tierra prometida, Josué, porque pues lo que se cometieron allá fueron situaciones o actos que en este momento de la actualidad nosotros juzgaríamos como bárbaros, ¿sí? La sociedad moderna juzga todos estos hechos que se desarrollaron como una injusticia, como un abuso de poder de una nación hacia otra. Y para nosotros como creyentes a veces nos parece más fácil escondernos debajo de un toldo y no mencionar esto, ¿sí? Porque pues vamos a tener que correr con el peligro de ser cuestionados y de ser tildados de también personas que nos gusta la injusticia, que nos gusta la maldad, que nos gusta la muerte, ¿sí? Y a veces nosotros no sabemos cómo atender estas inquietudes que se presentan y que son válidas porque la Escritura las registra y están en una completa contravía contra lo que hoy nosotros llamamos los derechos humanos, con lo que nosotros llamamos hoy la soberanía de las naciones,
contra las normativas que nos rigen actualmente. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, que Dios nos enseña a través de su palabra, que permanece para siempre, cómo nosotros debemos ver todo el espectro de la vida civil, de la vida política, del lugar donde Dios nos ha puesto desde la perspectiva bíblica. Nosotros vemos a Israel entrando en una guerra contra Canaán, ¿sí? Y una serie de sucesos que se desarrollan de difícil entendimiento para nosotros. Y nosotros probablemente lo primero que pensamos es que políticamente, pues es muy difícil de nosotros poder defender las acciones de Israel. Pero lo importante que nosotros tenemos que ver acá es que no se nos está hablando a nosotros de un aspecto político, ¿sí? El Señor no está incitando al pueblo a que genere un paradigma político. El Señor lo que está mostrando aquí claramente es que hay una guerra cósmica, ¿sí? Es Dios salvando a un pueblo que se ha perdido en contra de un enemigo que hará todo lo posible para que esa salvación no se dé, ¿sí? Un pueblo que es pecador y que no se ayuda, ¿sí? Y naciones alrededor de este pueblo que están bajo el dominio de ese enemigo. Entonces no estamos hablando de un aspecto político, estamos hablando verdaderamente de una guerra espiritual, ¿sí? Término que también a nosotros, pues, por el mal manejo que se le ha dado, nosotros también procuramos no mencionarlo, no hablar de la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual existe, solo que la guerra espiritual no es de nosotros con el diablo, porque nosotros no hacemos guerra al diablo, ¿sí? Nosotros no le hacemos ni cosquillas al diablo. El diablo ya fue vencido, pero no fue vencido por nosotros. Nosotros a veces lo que le hacemos es mucho caso, no debiendo, pero le hacemos mucho caso. Entonces, aquí la guerra es una guerra cósmica, ¿sí? Es Dios Todopoderoso dando muestra de su magnificencia, de su poder, a un enemigo que está vencido, pero que va a patalear hasta el último momento, porque él no se entrega. Entonces, qué interesante este aspecto que nos da, porque es nosotros ver en una balanza Dios implantando su soberanía sobre una nación, pero poniéndola a luchar contra pueblos que han vivido libremente durante cientos de años y que como resultado de su libertad ellos han desarrollado una adoración pagana que es insultante frente al Dios verdadero. Entonces, el título de la enseñanza de hoy, mis amados hermanos, es El celo del Dios Santo. Y les voy a pedir, mis amados hermanos, que me acompañen en la lectura de este texto, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis,
y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Entonces este primer punto, mis amados hermanos, lo vamos a titular La soberanía en el juicio. Y vamos a centrarnos en los primeros 2 versículos, donde el Señor les está anticipando un hecho ya declarado, ¿sí? Esto es una situación que no está en vilo. Dios les está diciendo, ustedes van a entrar y ustedes van a poseer la tierra. Eso es un hecho. Yo lo voy a hacer a favor de ustedes, ¿sí? Pero una vez más, el Señor hace un esfuerzo infinito, grande, en centrarlos a ellos en la perspectiva correcta que tienen ellos que tener frente a este hecho histórico. ¿Qué es esa perspectiva correcta? Que ellos no pueden perder, ¿sí? Dios se los va a decir en estos 2 versículos, ¿sí? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, ¿sí? Que es Dios soberano, ¿sí? Que es Dios por su juicio soberano, por su poder, por su voluntad, y no de ninguna manera por el poder humano, que ellos van a poder disfrutar de esa buena tierra. Y es reiterativo en los 2 versículos. ¿Sí? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido. La primera línea del versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Porque nosotros, mis amados hermanos, continuamente, persistentemente, insistimos en atribuirnos la gloria, el honor, el reconocimiento de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, permanentemente. ¿Sí? Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros queremos ser el centro. Muchas y persistentemente veces nosotros hablamos de Dios, pero ponemos el reflector sobre nosotros. ¿Sí? Ay, sí, Dios hace grandes cosas maravillosas, pero a través mío. Si yo les contara las cosas que Dios ha hecho, si ustedes supieran las capacidades, tengo tanta historia para contarles. Y nosotros no entendemos, mis amados hermanos, el peligro que tiene que nosotros cojamos y que livianamente arañemos, ¿sí? Así, que rocemos la gloria de Dios y que nosotros tratemos de atraerla hacia nosotros, porque esa gloria, mis amados hermanos, es adictiva, ¿sí? Nosotros no nos satisfacemos con poco, cada vez queremos más y queremos más, somos insaciables. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer es, la gloria de Dios está allá, ¿sí? Apreciarla, contribuir a ella, adorarla, pero nunca nosotros pretender de ninguna manera hacernos partícipes, ¿sí? de la obra de Dios, porque nosotros no somos partícipes por función o por medio propio. ¿Sí? Si hay alguna participación, es una vinculación de gracia de Dios, que nos da el honor, el privilegio, la satisfacción de poder participar. Pero si Dios no hubiese dado esa gracia, mis amados hermanos, nosotros no tendríamos arte ni parte con el Señor. Pecamos nosotros, mis amados hermanos, cuando juzgamos a los que se pierden como los impíos, como los perdidos, como los malvados, como los que deben ser
rechazados y los réprobos, cuando nosotros estaríamos ahí, nosotros podríamos estar ahí en ese listado, nosotros podríamos engrosar esas filas. Nosotros, hermanos, es que no hay forma de que nosotros podamos decir que estamos acá porque hicimos algo bueno para ganarlo, para merecerlo. Pero a veces a nosotros como que no nos cabe en la cabeza a nosotros perdemos el foco, y Dios es reiterativo en su palabra, no porque Él sea insistente, sino porque Él sabe la naturaleza nuestra, y sabe que nosotros hoy estamos asintiendo, estamos diciendo, sí, oiga, ¿verdad, no? Sí, es cierto, pero mañana ya, ¿sí? La estamos embarrando, mañana ya estamos obrando equivocadamente. Esta acción que va a desarrollar el Señor a nivel de naciones y de favorabilidad frente a Israel, pues es un hito en toda la historia. Un hito, una nación que no es nación todavía, un pueblo que es nómada, un pueblo que no tiene trayectoria, que no tiene historia, que no tiene el reconocimiento a nivel de guerra, como tienen otras naciones que están ya establecidas, que tienen ciudades amuralladas, algunos han desarrollado carros, armas, todas las de ganar. Que venga una nación y sea capaz de tomar 7 naciones grandes, más poderosas en todos los términos de la palabra. Ustedes vieron ahorita cuando estábamos leyendo a David, y David andaba con 600 hombres huyendo en el desierto, y Saúl, cuando iba en 2 oportunidades, cuando iba a perseguirlo, escogía 3,000 hombres. Y ese es un número muy interesante porque es casi cuatriplicar el número para poderlos vencer y para poder tener una victoria garantizada, ¿sí? Pero acá nos está diciendo, y eso es importante, mis amados hermanos, porque esa cifra hoy en día todavía se aplica en las guerras actuales. Para que una nación pueda ser sometida por otra, tienen que poner en el terreno 4 veces más soldados que la población que haya en el terreno que quieren tomar. Entonces fíjense ustedes, mis amados hermanos, que acá Dios les está diciendo, estoy levantando polvorín por medio de ustedes y voy a destruir 7 naciones más poderosas, ¿sí? Por supuesto que es una obra prodigiosa, es una obra maravillosa, es una obra gigantesca, pero ellos tienen que entender quién es el que ha echado las naciones, porque ellos van a ir allá a bolear espada, ellos van a ir allá a matar personas, y es increíble que en muchas guerras donde ni siquiera moría ni uno, eso es casi inverosímil, mis amados hermanos, que hayan guerras donde no muera ni una persona y sean capaces de someter la tierra. Cuando se dio el caso de Acán, que cometió el pecado del anatema y todo esto, ellos fueron allá a la guerra y perdieron como entre 20 y 30 hombres, y Josué salió, mejor dicho, completamente aturdido por esa situación, cuando eran guerras de miles de hombres enfrentados. O sea, perder menos de 100 hombres no era absolutamente nada, y porque ellos estaban pues acostumbrados a la defensa de Dios, que era tal que sus guerras y la forma como ellos ganaban era una forma avasalladora, imponente, porque estaba la mano de Dios con ellos. Pero ellos podían pensar, no, fuimos nosotros, ¿sí? Como decimos nosotros a veces, como algunas personas dicen, yo porque tengo que darle gracias a Dios por la comida, porque tengo que darle gracias a Dios por el dinero, si fui yo el que lo trabajé,
Si fui yo el que madrugué, si fui yo el que salí a hacer las cosas para poderlo tener, yo tengo que darle gracias a Dios por eso. Eso nos parece terrible, mis amados hermanos, pero esa es la naturaleza nuestra. A eso está apuntando el Señor. Exactamente a eso, porque eso es a lo que el pueblo está expuesto por su corazón pecaminoso. Entonces ellos tienen que saber que quien echó esas naciones fue Dios, ¿sí? Y que las echó justamente. Yo hablo acá de la soberanía en el juicio, en el primer punto, mis amados hermanos, porque hay varios versículos hermosos, donde Dios dice que, hay un versículo en Génesis, no lo traje, pero hay un versículo en Génesis donde Dios le está diciendo a Abraham, le está diciendo que Él le da la tierra, que Él le entrega toda la tierra, pero que no se la entrega de una vez, hasta que la maldad de los pueblos que existen en esa tierra no haya cumplido su tope para Él poder entrar a destruirlas y a entregarlas al pueblo de Dios que se las va a heredar. ¿Sí? O sea, esa intrusión que va a ser el pueblo de Dios, ese asedio que van ellos a desarrollar por medio de la guerra, no es una arbitrariedad de Dios que se le ocurrió coger unas naciones que vivían quieta, pacíficamente, de una manera pues que habían logrado su estabilidad, y viene Israel a destruirlos de una manera injusta. No, Dios dice, hay que esperar a que la maldad de ellos se eleve al punto suficiente donde debe haber juicio, y cuando eso sucede, va a venir el juicio y van a ser destruidas. Mis amados hermanos, es un criterio que subsiste hasta hoy. A nosotros nos parece terrorífico cuando vemos que una nación es asolada por otra por medio de la guerra. Nosotros no quisiéramos tener que vivir guerras en nuestro pueblo o en el sitio donde nosotros habitamos. Pero cuando nosotros nos asombramos y nosotros decimos, ay no, Dios mío, qué terrible esa guerra que está sufriendo, ¿sí? En Irán, Israel allá agarrado, tantos sucesos que se desarrollan en el mundo, tantas situaciones complejas. Pero a nosotros se nos olvida, mis amados hermanos, nosotros a veces como que desconectamos las noticias que escuchamos por radio, por televisión, o que vemos por internet, por X. Desconectamos esas noticias del Dios soberano que sostiene y que gobierna todas las naciones de esta tierra. Y nosotros no podemos hacer eso. ¿Sí? Cuando hay un juicio, sea un juicio por una situación natural, ¿sí? que hay circunstancias naturales complejas, cuando hay juicios por cualquier situación, mis amados hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios es justo, y con justicia Él está permitiendo que las cosas sucedan. Con justicia las naciones nacen y las naciones se deshacen, porque Dios está operando y Dios está gobernando sobre toda la tierra. Entonces Él está diciendo, yo soy el que he hecho las naciones, no son ustedes, ¿sí? Y les voy a dar una norma soberana, así como yo soy juez justo y estoy juzgando estas naciones y las estoy echando delante de ustedes. Como juez justo, yo legislo sobre ustedes y yo les digo a ustedes cómo ustedes tienen que convivir en medio de esas naciones. Y lo que Él va a decir es, cuando las haya derrotado, yo se las entrego, pero ¿quién las derrota? Él dice, y las hayas derrotado. ¿Sí? Versículo 2, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Sí? O sea, ellos tienen que hacer su parte y van a tener victoria, pero no se les puede olvidar que Dios se los entregó. ¿Sí? Que ellos están derrotando porque Dios les entregó, porque Dios juzgó a esas naciones, cosa que nos debe dar terror a nosotros, porque si fuéramos Israel y estuviéramos destruyendo esas naciones, nosotros diríamos, qué terror, qué temor me da
fallarle a Dios y que después el juicio venga contra mí, que debería ser como el pensamiento adecuado, coherente, que nosotros debiéramos tener frente a este suceso que se está dando. Dice, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, qué duro es para nosotros poder aceptar esta normatividad que Dios está dando acá. Pero hay muchos componentes que nosotros tenemos que aplicarle al entendimiento de este texto, ¿sí? Lo primero es que nosotros no podemos aplicar este texto de una manera textual, porque nosotros ya no hacemos parte de una nación teocrática y las normas civiles que le aplicaban a Israel no los aplican a nosotros civilmente. Pero nosotros sí podemos entender el carácter implícito en esta norma al cual Dios está desafiando al pueblo de Israel y sigue desafiando a su pueblo en la actualidad con respecto a este interés que Él tiene. Y aquí hay una radicalidad que nosotros no tenemos que verla solamente con el aspecto de una sed de sangre, porque nosotros podríamos pensar que esa destrucción total es una constante de Dios de desear destruir o de desear acabar con naciones caprichosamente, sino que estamos viendo una anticipación que es que ellos han venido cometiendo unas faltas contra Dios que han llegado a un nivel que exige juicio, así como sucedió con Sodoma y Gomorra, y que sigue sucediendo hoy en día y seguirá sucediendo. Por eso acá cuando nosotros oramos por nuestro país, nosotros le decimos, Señor, perdónanos, y tenemos que orar diciendo, Señor, perdónanos, porque somos una nación que te ofendemos, somos una nación que te insultamos, somos una nación que obramos mal contra ti, y tú justamente puedes traer guerra, puedes traer destrucción a través de la naturaleza, puedes traer cualquier cosa, porque eso sucede, mis amados hermanos. Eso sucede. Y nosotros tenemos que orar a Dios y pedirle al Señor misericordia por esta nación. No podemos ser de aquellos que decimos, Señor, juzga a esta nación que no te ama, juzga a esta nación que te aborrece, que te desobedece, que te maltrata, porque pues nosotros estamos en medio. Si la nación sufre, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos sufren. Nosotros tenemos que pedir misericordia por esta nación, mis amados hermanos. Entonces, una cosa importante es que nosotros podamos ver la justicia de Dios en ese juicio, que nosotros entendamos que nosotros no tenemos el nivel para plantarnos delante de Dios y decirle, Señor, es que no es justo eso que tú haces. ¿Cómo así que vas a matar niños? ¿Cómo así que vas a matar ancianos? ¿Cómo así que vas a matar a todo el mundo? Yo no estoy de acuerdo. Sí, puede que no estemos de acuerdo, mis amados hermanos, pero nosotros no tenemos el nivel para ponernos delante de Dios y decirle, no eres justo. Las decisiones que tú tomas deberías pensarla mejor, ¿sí? Hacer eso, mis amados hermanos, es ponernos al nivel de Dios y decirle, yo soy más justo que tú. Yo tengo la suficiente sabiduría para darte un consejo y decirte, ¿por qué no lo piensas mejor? ¿Por qué no obras diferente? Y eso pues es una grave insolencia de parte nuestra frente a un Dios todopoderoso, frente a un Dios infinitamente sabio, que conoce el pasado, el presente y el futuro, y que actúa en consecuencia a su conocimiento, a su sabiduría, inclusive a su favor y a su misericordia. Porque recordemos que lo que está sucediendo acá es una intervención divina dentro de una tierra que decidió apartarse de él en Adán y que merecía perderse toda en su maldad. ¿Sí? Las guerras no se hubiesen acabado aunque Dios no hubiese intervenido. Las guerras no se hubiesen acabado aunque Dios no hubiese decidido salvar un pueblo. ¿Sí? Siempre han habido guerras, siempre los pueblos
tratan de subyugarse unos a otros, pero esta intromisión que Dios está haciendo en la historia tiene la finalidad de hacer un nido, dar un lugar, un espacio para que venga el Mesías y para poder salvar un pueblo. Entonces nosotros no podemos juzgar las cosas desde aspectos pequeños, minúsculos, sin ver el plan general que Dios tiene, que es el plan eterno de la salvación. Entonces, ¿qué tiene que decir el pueblo? Dios es justo. A veces no entendemos, mis amados hermanos, no entendemos la santidad de Dios, no la podemos reconocer, ¿sí? Pero Dios aquí lo que nos está mostrando es que Él, para poder tener un pueblo santo, ese pueblo santo no puede cohabitar con la maldad de las naciones. Recordemos, mis amados hermanos, que los primeros pecados que desarrollan los seres humanos, tan pronto se empiezan a gestar pueblos, es la adoración a dioses de todos los talantes, ¿sí? El sol, la luna, el aire, los animales, la naturaleza, a sí mismo. Y eso pues es la ofensa mayor, ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Los 10 que estudiamos. Solo hay un Dios, solo a uno se puede adorar, solo a uno se puede exaltar, solo hay un creador, ¿sí? O sea, ahí está la ofensa mayor, y a eso se le van añadiendo cosas y cosas que empiezan a traer el paganismo, que empiezan a traer sangre, que empiezan a traer maldad, injusticia dentro de los mismos pueblos, y eso va llenando la copa, va llenando la copa, va llenando la copa, hasta que se necesita un juicio, y Dios trae juicio. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos aclarar nuestra mente y nuestra cosmovisión cristiana frente a estos aspectos, porque son aspectos que no son lejanos, son aspectos que estamos viendo hoy en día. Hoy en día hay guerras, hoy en día hay naciones que subyugan a otros, sigue habiendo paganismo, sigue habiendo un pueblo de Dios inmerso en todas las naciones, sigue habiendo un carácter de Dios frente a ese pecado, y sigue habiendo una necesidad de Dios, de una disposición nuestra frente a esas naciones que no le adoran y que no le alaban, que no es la misma de este momento teocrático, porque no era una nación que podía tomar las armas no somos una nación que podemos tomar las armas para hacer las cosas que se están haciendo acá, ¿sí? Pero sí tenemos que tener un carácter celoso, porque tenemos a un Dios celoso. Dios es celoso, nos lo dijo en los 10 mandamientos, y nosotros tenemos que tener una actitud que sea correspondiente a ese celo de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante. Salmos 44:2 dice: tú con tu mano echaste las naciones y a ellos los plantaste. Éxodo 23:32, ¿sí? O sea, acá el salmista está recordando quién fue el que echó las naciones, ¿sí? Y quién fue el que plantó a Israel como una nación. No fue el pueblo de Israel con sus armas o con su estrategia. Éxodo 23:32: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. O sea, ya Dios en su ley, en su normativa inicial que le dio a los padres de estos oyentes, ya les había dicho: no pueden ustedes emparentar con estas prácticas, no pueden ustedes congraciarse con las prácticas paganas que tienen, está completamente prohibido. Yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿esa prohibición se quedó allá? ¿O esa prohibición persiste hoy para nosotros? Hoy tenemos nosotros el permiso de Dios de que nosotros hagamos esa combinación de creencias de la ley verdadera de Dios con lo que nosotros aprendemos dentro de nuestra cultura, dentro del entorno en el que nosotros estamos, lo que el Dios de este siglo enseña, de acuerdo pues a la ciencia, de acuerdo pues al conocimiento, a la filosofía. ¿Tenemos nosotros permiso, mis amados hermanos, de hacer esas combinaciones? La respuesta es no, porque la palabra de Dios permanece para siempre. No tenemos ese permiso. Tenemos
una premisa única para siempre, que es la palabra de Dios. Ay, pastor, pero es que nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Sí, eso es cierto, mis amados hermanos, pero el dador de la gracia nos dijo: si me aman, ¿qué? Si me aman, guárdenme. ¿Cuáles mandamientos? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios ya está en desuso, mis amados hermanos, porque Jesús vino a cumplir todo, ¿sí? Porque Él no vino a tener una actitud irreverente frente a los sacramentos, frente a las fiestas solemnes, frente a su pueblo, porque Él no vino a imponerse frente a los maestros, frente a faltarles al respeto, a burlársele, a actuar con ellos de una manera insolente porque Él era Dios, sino que actuó con sobriedad, con cordura, con honor, como dice la Biblia, que se debe honrar a las autoridades, a los ancianos, a los príncipes. Él nos mostró el camino, mis amados hermanos. Levítico 18:24: en ninguna de estas cosas os contaminaréis, porque en todas estas se han corrompido. ¿Cuál es la actitud de las naciones sin Dios, sin Cristo? Contaminación, ¿sí? Corrupción. La norma genuina, la norma original es esta, mis amados hermanos. Y todo lo que hay más allá de esto es corrupción. Y nosotros no lo podemos aceptar. Nosotros no podemos conciliar con algo que esté por fuera de la palabra de Dios. Que nosotros no cumplimos al pie de la letra, no cumplimos, porque somos ignorantes, porque somos necios, porque pasan muchas cosas, mis amados hermanos. Esa es una realidad, pero eso no quita que la norma por excelencia sigue siendo válida y lo será. Eso no lo quita, mis amados hermanos. Yo no estoy acá parado frente a ustedes diciéndole: soy un cumplidor de la ley al pie de la letra. No. Todo lo contrario, soy consciente de que falto a ella continuamente, pero también soy consciente de que tengo la demanda de cumplirla, y eso tengo que enseñarlo. Segundo punto de nuestra enseñanza, versículos 3 y 4, la protección de la heredad. Entonces, el primero punto, soberanía en el juicio. Dios es soberano en juzgar las naciones. Dios soberano le entrega beneficios a las naciones, ¿sí? Dios le muestra al pueblo cuál es la verdadera justicia, que es lo que Él hace, lo que Él demanda, lo que Él juzga, es la verdadera justicia. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Es decir: sí, Señor, no más. No puede haber cuestionamiento de parte nuestra. El segundo punto, la protección en la heredad. Vamos a leer, dice: y no emparentarás con ellas, ¿sí? Primero, las destruirás del todo, y segundo, no emparentarás con ellas. Mira que acá dice el versículo 2, al final dice: ni tendrás de ellas misericordia, ¿sí? Que es lo que nos mueve a nosotros a cuestionar a Dios. Ay, pero pobrecita la gente, ¿sí? Ay, pero pobrecitos ellos, pero qué culpa, ¿sí? Pobrecitos. No, Dios nos manda: no tenga de ellos misericordia. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Pues, mis amados hermanos, Dios juzga hoy en día, sigue juzgando naciones, sigue juzgando personas, sigue juzgando muchas cosas, nos juzga a nosotros. Y nosotros no podemos a veces dolernos y decir: ay, Dios mío, esto me está doliendo mucho, tú eres injusto, ¿sí? No, Dios es justo con el otro y es justo conmigo, y nosotros no podemos cuestionar esas cosas. Dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá
sobre vosotros y te destruirá pronto. Y aquí nosotros encontramos una explicación implícita del por qué Dios hacía destruir estas naciones completamente y no quería dejar vivo a nadie. Y no era una sed de sangre de Dios, ¿sí? Dios iba detrás de algo mucho más profundo, que eran sus prácticas religiosas, que era la consagración que ellos tenían a una adoración pagana, que se entiende que no podría ser destruida con consejos, que no podía ser destruida con una acción o con una intervención que pudiera actuar en la voluntad de ellos, sino que no habría forma de hacerlo, ¿sí? O sea, el que no es escogido, mis amados hermanos, al estar vetado para poder adorar al Dios verdadero, nos dice Romanos 1, que entonces el velo que tiene para no ver al Dios verdadero lo hace inclinar hacia los dioses que no son dioses. Así de sencillo. Y para Dios santificar a una nación y santificar a un pueblo para que le sirviera a Él de manera pura y empezar 0 kilómetros, pues Dios limpia toda esa nación con el interés de que este pueblo tuviese todas las condiciones necesarias para adorar a Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa con un pueblo que tiene todas las condiciones necesarias para poder adorar a Dios de verdad? Todas las condiciones del entorno. Que hay una condición que no se puede quitar, que es la condición del corazón. ¿Sí? Aunque todo lo pagano se hubiese ido, en el corazón pecador sigue habiendo ese vestigio errático que termina haciendo que el pueblo de Israel no pueda mantener la nación que Dios le dio y el territorio que Dios le entregó y las leyes que Dios le entregó. Pero todo esto es una enseñanza pedagógica para su pueblo de todos los tiempos, mis amados hermanos, ¿sí? Dios aquí habla de manera categórica diciendo que no se deben hacer matrimonios con los hijos y con las hijas de esos nuevos pueblos, ¿sí? Que nosotros en nuestra era pacifista, pues diríamos, pues la mejor manera de uno entrar a una nación nueva, pues es entrar por las buenas y hacer un intercambio cultural y todos en paz y contentos. Pero Dios dice, no señor, ¿sí? No señor. Y aquí nos pone a nosotros en un espectro también muy importante, que es la importancia y la influencia que tiene un matrimonio dentro de la sociedad, ¿sí? Esa influencia que irradia a su alrededor, pues la sustancia que va a mantener la sociedad donde está. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos poder adherirnos a este pensamiento y a este valor que Dios le da a toda la sociedad, a todo lo que es el tema de cosmovisión y a todo lo que es el tema de la familia, ¿sí? O sea, el matrimonio no es una relación de dos que se juntan para ser felices, ¿sí? No es una relación de dos que se juntan para cumplir sus sueños, de dos que se cumplan para prosperar, ¿sí? Ni siquiera para ser aportantes a la sociedad a nivel moral o a nivel religioso o a nivel político, a ningún nivel, mis amados hermanos. O sea, nosotros no podemos aportar nada a nadie ni a nada en nuestras propias fuerzas y pues por nuestro propio carácter o por nuestra propia
presencia o nuestras propias bondades. No podemos aportar nada, mis amados hermanos. El matrimonio es una relación de dos personas que se juntan para glorificar a Dios. ¿Sí? Es una relación teológica, mis amados hermanos. Eso es el matrimonio, es una relación legal, pero con una legalidad del reino, con una legalidad bíblica, que tiene el propósito de extender y de generar una ampliación del reino de Dios, del espectro cristológico, cosmológico, de cosmovisión que tiene el creyente, que es dada por Dios y que se perfecciona a través de las generaciones. O sea, nosotros tenemos el llamamiento de que nuestras generaciones vayan mejorando, perfeccionando su cosmovisión cristiana a medida que van creciendo. Ese es el propósito. Pero lo que se ve en muchos casos más bien es que a medida que van sucediéndose las generaciones, se va deteriorando esa visión cristiana que debe tener el pueblo de Dios. Eso se ve en las genealogías, ¿sí? Cómo Dios sostiene genealogías que se mantienen persistentemente a pesar de su pecado, perseverantes en la gracia de Dios, y cómo toda una nación gigantesca, ¿sí? Como todas estas 12 tribus que son constituidas nación, se terminan perdiendo, y Dios termina casi que rescatando como un tizón del fuego a una sola tribu, a la tribu de Judá, solamente para que de ella pueda salir el Mesías. Pero casi que si la intervención no es extrema de parte de Dios, pues no se salva ninguna. Naciones deterioradas por el no poner en práctica, mis amados hermanos, esta premisa que Dios entrega acá, y es entender la importancia que tiene el matrimonio dentro de la nación de Israel, dentro de la iglesia, dentro de nuestra sociedad hoy en día. Esto es para nosotros hoy, mis amados hermanos. Nosotros debemos entenderlo, debemos atenderlo, independientemente de nuestra realidad personal. Es que nosotros no podemos decir, yo estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, porque es que a mí me pasa ¿qué? Porque eso pues es una cosa completamente ilógica. Eso no tiene sentido. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios y se cumple. Y Dios acá no está diciendo, pudiese pasar que se desvíe tu hijo. No. ¿Sí? Hay unos condicionamientos permanentes en aquella persona que se une en un yugo desigual, y eso no lo puede negar nadie. Que por supuesto que nosotros tenemos casos, mis amados hermanos, en la Biblia, de familias en yugo desigual, donde terminan dando hijos maravillosos para el reino, donde una de las partes se puede mantener fiel y firme para Dios. Lo tenemos. Pedro nos dice a nosotros y Pablo que una pareja que es creyente puede santificar a la pareja que es no creyente. Eso es cierto, mis amados hermanos, pero eso no quiere decir que deje de ser un yugo desigual, ¿sí? La Biblia está equivocada porque dice que no se puede trabajar en yugo desigual, ¿sí? Y resulta que alguien hizo un experimento y puso un buey maduro, fuerte, y puso al otro débil, o puso un burrito o un caballo a trabajar. Y a mí me funcionó, yo terminé mi siembra, mi arado lo terminé, ¿sí? Porque recuerden que el yugo era un madero que se ponía sobre el cuello, el lomo del buey, y la idea era que los dos bueyes tuviesen la misma fuerza, la misma madurez, para que pudieran caminar los dos de manera equilibrada y fueran haciendo los surcos y después poder sembrar. Pero si ponían un animal fuerte y uno débil, probablemente uno terminaría arrastrando al otro, probablemente uno terminaría desgastado
frente al otro y el trabajo no quedaba bien hecho. Pero claro que alguien pudiera hacer un experimento y decir, yo lo hice y me funcionó y sí terminé. Bueno, terminó, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Sí? ¿Qué tan desgastado quedó el animal más fuerte? O el otro que terminó arrastrado. O sea, uno puede hacer experimento y puede terminar medianamente bien, pero no por eso uno puede cuestionar la palabra de Dios y la ordenanza. Entonces, qué importante es esto, mis amados hermanos, ¿sí? Y es muy más importante todavía que el hecho de defender el matrimonio, que el hecho de tener una cosmovisión bíblica de lo que es la familia, es que nosotros nos quede hoy claritico cuál es el resultado de la desobediencia de este mandato que Dios está dando de los matrimonios en las sociedades y en la vida nuestra misma, ¿sí? Dice, porque servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, esto no es liviano, esto no es minúsculo, ¿sí? Esto no es de una observancia emocional, ¿sí? Si quiero o no quiero, sí, uno puede hacer lo que quiera, pero las consecuencias van a venir. Las consecuencias de Dios sobre las naciones que empiezan a tomar el matrimonio a la ligera, livianamente, que desmeritan el valor que tienen dentro de las sociedades, donde los creyentes empiezan a pensar que, como sucede en muchas iglesias, ¿no? Que los jovencitos dicen que van y se consiguen una persona del mundo y que lo traigo a la iglesia y yo lo convierto. Y a veces funciona el tema, pero mis amados hermanos, eso trae un desgaste y trae una degeneración y una deploración de la fe. Mientras nosotros necesitamos que la fe vaya creciendo en las generaciones venideras, nosotros lo que hacemos es trayendo una distorsión y una corrupción progresiva dentro de las generaciones que se van formando dentro del pueblo de Dios. Y eso se constituye en ira y en destrucción de las naciones. Siempre sucede eso, mis amados hermanos. Siempre sucede eso. Hay unos estudios que se han hecho sobre grandes catástrofes que han sucedido en ciudades, y hay personas que se han dedicado a analizar cómo era la vida de esas ciudades antes de esas grandes catástrofes. Y han encontrado historias de paganismos bollantes dentro de esas naciones, dentro de esas ciudades, que anticipaban la destrucción que vino tras de esas prácticas, mostrándonos a nosotros, mis amados hermanos, que la justicia de Dios opera de esa manera. Sí, yo vi un documental que hablaba acerca de Armero, y hablaban acerca de una maldición que puso un cura, ¿sí? No es que yo crea en la maldición, pero era un cura que puso una maldición sobre la ciudad porque estaban cometiendo pecados aberrantes dentro de Armero, ¿sí? Y estando al tope de esa pecaminosidad, se vino esa avalancha tan terrible y esa destrucción. Y algunos dicen, fue la maldición del cura. No, nosotros entendemos, fue el tope del pecado de la ciudad que clamó al cielo y vino juicio. Y eso sigue sucediendo y seguirá sucediendo, mis amados hermanos. No se nos olvide, las destrucciones no son cosas aleatorias que vienen, destrucciones que vienen al azar, porque sí, porque nos tocó el caricellazo y nos llegó. No, mis amados hermanos, el Dios que nosotros predicamos, que es soberano, gobierna, y gobierna con justicia. Él no gobierna con una moneda, Él no gobierna echando dados a ver qué voy a hacer hoy, qué voy a permitir. No, así no funciona. Entonces, importante eso, mis amados hermanos, porque acá es donde se expresa el celo de Dios, ¿sí? El celo de Dios es una expresión de amor. Usted no cela lo que no ama.
Dios cela a su pueblo, y si su pueblo le ofende, si su pueblo se pervierte, pues hay un gran problema. Porque dentro de las naciones, mis amados hermanos, hay una contención del juicio. Usted sabe que usted es una contención del juicio en el lugar donde usted está. Muchas veces Dios no destruye el barrio, Dios no destruye la ciudad, Dios no destruye el lugar donde usted está, y usted no entiende que habiendo méritos de sobra en esa zona, Dios se contiene, como le dijo a Abraham, porque allí hay un justo. Si hay un justo, el Señor tiene misericordia. ¿Y quién es ese justo, mis amados hermanos? Somos nosotros, con nuestro pecado, con nuestras circunstancias complejas, pero somos justificados en Cristo. Y nosotros tenemos que entender esas cosas, mis amados hermanos. Porque acá el segundo punto es la protección de la heredad. Dios protege a su pueblo que se esmera en mostrar ese amor que tiene por Cristo, guardando sus mandamientos. Pero si hay un pueblo que dice que es pueblo, pero no lo es, pero actúa como pagano, piensa como pagano, vive en adoración a otros dioses, pues a Dios no le sirve ese pueblo. Porque Dios demanda una adoración pura, y Dios solamente guarda a su pueblo, que se guarda a sí mismo y que no se pierde detrás de los ídolos que destruyen el alma y que confrontan a Dios. Son una ofensa frente a Dios. El paganismo es una ofrenda contra nuestro Dios, mis amados hermanos. Josué 23:12: si os apartareis y os uniereis a estas naciones, ellas os serán por lazo y tropiezo. Primera de Reyes 11:2: de las cuales Jehová había dicho, no entraréis a ella, ni ellas entrarán a vosotros. ¿Por qué destruyó Dios a Israel? ¿Por qué dejó de ser nación tantos años? ¿Por qué fueron entregados al exilio? Primera de Corintios 7:39: libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Qué bonito versículo de Primera de Corintios 7:39, que está hablando de una mujer que queda viuda. Y esta mujer que es viuda, dice la Biblia, libre es de casarse con quien quiera, porque acá a veces nosotros pensamos, entonces es que el pastor me tiene que escoger el esposo o la esposa, o el esposo o la esposa, entonces el que le guste al pastor. Sí, si no le gusta, pues entonces qué problema. No es eso, mis amados hermanos. Todos nosotros somos libres de casarnos con quien queramos, con quien deseemos, pero nosotros, si somos sabios, debemos observar los criterios que la Biblia nos ofrece, que tenemos en el reino, para escoger bien. Entonces acá el apóstol le recomienda a la mujer que se queda viuda, que se puede casar si quiere, con quien quiera, pero le pone un paréntesis bíblico que está acá, que se sostiene aquí en este texto que nosotros estamos acá, con tal de que sea en el Señor. ¿Sí? Eso es lo más importante, mis amados hermanos. Algunos no lo hacen porque dicen, es que yo estoy buscando mi felicidad. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros felicidad de esta manera, mis amados hermanos? O sea, pensando que nosotros vamos a poder obtener algo de una persona que desprecia a nuestro Dios y que lo desprecia de una manera directa, ¿sí? Y que nosotros lo sabemos. Una cosa es, mis amados hermanos, que nosotros hayamos adquirido una pareja antes de conocer del Señor, o que no hemos tenido un conocimiento completo. Esto es una cosa distinta. Pero si yo tengo la oportunidad de saber anticipadamente que esto es una situación que afrenta al Señor, que me va a traer consecuencias de ira a mí, que va a tener consecuencias de ira sobre mis hijos, que no va a ser aportante al lugar donde Dios me ha puesto, pues yo soy muy necio, ¿sí? Así como hacía Sansón.
Papá, ayúdeme con esa, a emparentar con esta, que es que me gusta. Y el papá le dice, pero es que no hay más mujeres en el pueblo, mijito. No, yo quiero a esta porque me gusta. O sea, no me interesa la palabra de Dios, no me interesa el consejo suyo, me interesa lo que a mí me gusta y yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y él qué hizo? ¿Sí? Lo que él quería. ¿Y Dios qué hizo? Fue y lo interrumpió, fue y le dijo, lo cogió la mano y le dijo, no, no, hágale, mijo. Y va a sufrir. Sufre porque Dios es malo, sufre porque Dios le gusta meterse, entrometerse en las relaciones ajenas. No, Dios dio la norma, Dios dio la consecuencia, él recibe la consecuencia, punto. No hay nada más allí. Tercer punto, mis amados hermanos, la identidad del pueblo escogido. Versículos 5 y 6. La identidad del pueblo escogido. Entonces, el celo del Dios Santo nos muestra la soberanía en su juicio, nos muestra que si nosotros nos ajustamos al juicio de Dios, a su ley, vamos a tener protección de nuestras relaciones, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra sociedad. Y ahora también el tercer punto nos muestra que el celo de Dios, si nosotros nos mantenemos dentro de ese celo, protegidos, vamos a tener también protegida nuestra identidad como pueblo de Dios. Versículos 5 y 6 dicen, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos más de las razones por las cuales Dios exige de su pueblo una actitud tajante frente a la idolatría, frente a las prácticas que son ajenas a su palabra, ajenas a su mandamiento, ajenas a las demandas que Él tiene de su pueblo. Y son razones de protección, porque son razones que nos protegen o que protegerían a Israel si las hubieran podido mantener, pero también que otorgan identidad al pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos, nosotros nos preciamos de decir, es que somos reformados. Nosotros somos de la reforma. Pero mis amados hermanos, ninguna reforma ha habido antes de un apartamiento, de una corrupción de la fe verdadera. Ninguna reforma. Porque si no se hubiera corrompido el pueblo, pues la reforma no hubiera sido necesaria, ¿cierto? Nosotros somos reformados porque hemos visto, hemos detectado en la historia momentos donde se apartó el pueblo de Dios y fue requerida una reforma. ¿Y qué sucede cuando viene una reforma, mis amados hermanos? No hay reforma sin destrucción de malas prácticas, de malas praxis, ¿sí? Es lo que hace un médico, mis amados hermanos, cuando tú vas al médico y te dicen, tienes una célula cancerígena, tienes un tumor maligno, tienes una condición de destrucción en un órgano que se está expandiendo rápidamente, y te dan dos opciones, ¿sí? Una es, ya no hay nada que hacer, ya esto se desarrolló demasiado, disfruta el tiempo que le queda. O dos, tenemos que entrar inmediatamente a intervenir, extirpar, mutilar, hacer lo que sea necesario para acabar con esto y para poder mantener la vida que queda. Eso es una reforma, mis amados hermanos. La reforma es extirpar todo lo que sobra, todo lo que está dañando, todo lo que está destruyendo y mantener lo vital. ¿Qué está haciendo Dios acá? Pues está trayendo a una reforma al pueblo de Dios
porque no era que el pueblo de Dios fuese de las mejores condiciones. Recuerden que el pueblo de Dios venía de observar las prácticas de adoración pagana de Egipto. Y muchos de ellos trajeron dioses de Egipto. Eso se va a ver en los lugares altos, en la historia del pueblo. Pero ellos tenían que ver qué era lo que Dios había hecho destruyendo sus dioses, porque recordemos que las 10 plagas contenían una línea, un enlace simbólico con los dioses que adoraba Egipto en ese momento, en su momento. Y acá ahora le está diciendo al pueblo de Israel, miren lo delicado que es el tema de la adoración. Obsérvenlo, o sea, cómo es el criterio de Dios frente al tema de la adoración. Entonces, a eso Dios es lo que está apuntando cuando manda a destruir los altares, a quebrar las estatuas, a destruir las imágenes, a quemar las esculturas en el fuego. Y les explica la razón, ¿sí? Porque tú eres un pueblo santo. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Separado, apartado. O sea, tú eres distinto. Entonces, como tú eres distinto, no puedes coincidir ni conciliar con ninguna de esas prácticas. O sea, esa es la respuesta del celo de Dios y de la santidad frente a la vida del pueblo de Dios. O sea, nosotros no podemos pensar que el celo de Dios es un aspecto del carácter de Dios allá distante y que no tiene nada que ver con nosotros. No, ese celo de Dios exige de nosotros una actitud consecuente, un comportamiento consecuente a esa santidad. Entonces, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, porque tú has sido escogido. Ay, es que la elección solamente se habla en el Nuevo Testamento. No, aquí lo está diciendo claramente. Tú fuiste escogido para ser un pueblo especial y para ser mejor que todos los pueblos que están sobre la tierra, para ser más. ¿Cómo somos nosotros más, mis amados hermanos? ¿Qué nos hace a nosotros más, amados hermanos? Nos hace más la elección de Dios, ¿cierto? La familiaridad que Dios nos ha dado, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, nos hace más la palabra de Dios, porque es lo que muestra que somos santos. Nosotros somos diferentes a todas las ideologías, a todos los pensamientos, a todas las filosofías, a todas las creencias, a las religiones, somos diferentes, ¿sí? Pero ¿cuál es la distinción y la diferencia? Que nosotros caprichosamente hacemos cosas distintas a todos porque queremos que nos vean diferentes. Pues eso no nos haría diferentes, eso nos haría uno más. La verdadera distinción, la verdadera santidad, mis amados hermanos, es que nosotros seamos apegados lo más que podamos, lo más que nos permite nuestro entendimiento y nuestra práctica y la santificación de nuestro Dios, a la palabra de Dios. Esa es la identidad del pueblo escogido, ¿sí? Que vamos de frente en contra de todo lo que es pagano y todo lo que es una adoración equivocada ante nuestro Dios, y que nosotros procuramos mantener esa posición que Dios nos ha dado de santidad, de ser un pueblo separado por gracia, que entendemos el lugar que Dios nos ha dado. Aquí Dios nos dice, para ser un pueblo especial, somos especiales, somos un tesoro para Dios. Pero mis amados hermanos, ese lugar no nos lo da el mundo, ¿sí? El mundo no aprecia esta reunión que estamos teniendo nosotros acá, ni nos aprecia a nosotros, porque si ellos apreciaran lo que nosotros hacemos acá y lo que nosotros somos, pues estarían acá. ¿Por qué no están? Porque no lo aprecian y muchos lo desprecian. Entonces, ¿quién se da ese lugar, mis amados hermanos? Dios nos lo da y nosotros nos lo debemos dar. Nosotros somos los que creemos y sabemos que somos propiedad divina, que no somos nuestros, que nuestra dignidad es porque pertenecemos a nuestro Dios, que nuestro brillo no es propio, que nuestro brillo es porque el Señor nos escogió, porque el Señor nos hizo especiales para Él, porque Él nos ha traído hasta acá, porque Él nos ha limpiado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido,
Eso somos nosotros, mis amados hermanos. Todos esos calificativos los tenemos nosotros. ¿Quién los reconoce? Dios y nosotros. No esperamos que los reconozcan otros. ¿Quiénes debemos honrar a la iglesia, al pueblo de Dios? Nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que honrar entre nosotros mismos, porque nadie de afuera, mis amados hermanos, lo va a hacer. Éxodo 19:5: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo somos especial tesoro de Dios, mis amados hermanos? Porque somos distintos, porque somos santos. ¿Qué es santo? ¿Sin pecado? No. Santo es separado. ¿Separado para qué? Para poner en práctica esta palabra que Dios nos ha dado y que nos santifica más y más. Lo que nos separa a nosotros es la praxis de la palabra de Dios. Tito 2:14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificar para sí a un pueblo propio. Entonces, mis amados hermanos, Dios es un Dios santo. Si Dios es santo, ¿cuál es la consecuencia que se debe desarrollar en su pueblo? Santidad, ¿cierto? Santidad. Santidad es no cometer pecado. No es no practicar pecados, que somos pecadores. Entonces, ¿qué es santidad? Entonces, la santidad no existe. Sí existe. La santidad es la observancia, el apego, el esmero por vivir la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿sí? Porque a veces en este tipo de predicaciones nosotros nos ponemos un poco radicales y pensamos: ¿a dónde destruimos una estatua? ¿A dónde rompemos un ídolo de otro? Y el llamado no es ese, mis amados hermanos. El llamado es a ser radicales dentro de nosotros. Israel lo podía hacer porque esa era su nación, era su tierra, ¿sí? Era su pueblo. Nosotros a lo más podemos ser radicales y no permitir que hayan estatuas dentro de nuestra casa. Si acaso, en algunos casos, ¿sí? Pero donde podemos, mis amados hermanos, es en nuestro corazón, ¿sí? Y eso va a irradiar en nuestro entorno. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a ver las bondades de asumir el criterio de Dios en nuestras vidas, a ver los beneficios. Dios nos habla de beneficios, pero también nos habla de peligros, ¿sí? Del peligro de que la ira de Dios se ensoberbezca por nosotros no observar adecuadamente la normativa que Dios nos entrega. Que nosotros veamos un deterioro en los entornos que Dios nos ha dado por no observar el criterio de Dios como el criterio único, verdadero, justo y necesario para nosotros. Amén. Que nosotros entendamos que nuestra identidad no está en la diversidad que tenemos nosotros, que nuestra identidad no está en nuestra libertad, que nuestra identidad no está en nuestra creatividad que tenemos al observar la palabra de Dios. No, nuestra identidad está en nuestro apego máximo, ¿sí? con todo lo que nosotros podamos a la palabra estricta de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias por esta hermosísima mañana, por este preciosísimo tiempo, por esta preciosísima palabra que tú nos has regalado hoy. Gracias, Señor maravilloso, porque aunque a nosotros nos gusta que tú nos hables de nosotros, aunque a nosotros nos gusta, Señor, que tú nos digas, nos dé los tips para vivir y prosperar y para alcanzar cosas para nosotros, nosotros sabemos, Señor, que la mayor riqueza que tu pueblo puede obtener es aquella que se desprende del conocimiento de ti, del conocimiento de tu carácter, del conocimiento, Señor, de tus intenciones, de tus deseos, de tus criterios, de tus búsquedas para nosotros. Y te damos gracias hoy, Señor,
Te damos gracias hoy por eso. Te queremos pedir perdón, Señor, porque somos muy necios, porque nosotros nos atrevemos, Señor, a cuestionarte. Nos atrevemos, Señor, a poner en duda y en tela de juicio, Señor, tus decisiones, tus acciones, tus manifestaciones, Señor maravilloso. Y eso es una necesidad muy grande, una necedad, perdón, muy grande de parte nuestra. Te pedimos hoy que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos hoy que nos perdones. Te pedimos hoy, Señor, que abras nuestro entendimiento. Te lo pedimos con humildad, Señor. Porque si nosotros no entendemos, pues no vamos a poder dejar de cuestionar. Si nosotros, Señor, no podemos apreciar tu corazón en medio de tus decisiones, nosotros no vamos a poder apreciar, distinguir, valorar, amar, adherirnos, Señor, a los criterios que tú nos esbozas en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos. Ayuda, Señor, a esta sociedad que está perdida, que está lejos de ti. Esta sociedad, Señor, que llama avance y que llama crecimiento a lo que en realidad es una herramienta diabólica de Satanás, de dominio, de destrucción, de perversión, de distanciamiento de las sociedades por cualquier medio, por cualquier método, por cualquier búsqueda que pueda obtener, Señor. Lo importante es, Señor, distanciarse de ti, distanciarse de tu palabra, distanciarse de tus propósitos, distanciarse, Señor, de tu amado Hijo Jesucristo. Que nosotros la tengamos clara, Padre Santo, que no la podamos perder de vista, Señor. Nosotros no vivimos en medio de una guerra cultural, nosotros no vivimos en medio de una guerra política, nosotros no vivimos en medio de una guerra de ideologías, nosotros no vivimos en medio de una guerra de filosofías. Nosotros, Señor, vivimos en medio de una guerra espiritual. Y nosotros, Señor maravilloso, somos los guardianes de tu palabra, de tu reino, en medio de esta guerra, Señor. Nosotros no podemos pretender pasar desapercibidos, Señor maravilloso. Nosotros no podemos pensar que si nos ocultamos y nos acobardamos, Señor, simplemente va a haber un daño colateral. Nosotros sabemos, Señor, que no somos variables, simplemente nosotros, Señor, somos participantes como soldados tuyos, somos participantes como el componente que contiene tu juicio, que contiene, Señor, tu favor, que contiene, Señor, tu mirada dentro de este pueblo, de estas naciones, Señor, en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a usar bien esa identidad y ese lugar que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.